8:30, 8:30, y bueno, continuando con más, aquí en los estudios de Radiovisión contamos con la presencia de David Delgado, quien es psicólogo clínico. Importante que esté con nosotros porque tenemos muchas preguntas. Más aún, necesitamos saber cómo actuar, cómo vencer el miedo después de una situación de conflicto. Esto en torno a lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días con todos, Radiovisión. Un gusto estar de nuevo aquí presente. Muchas gracias, les agradezco la invitación. ¿Cuáles serían las acciones o cómo deberíamos actuar? Recordemos que cuando se desató el tema de que provocó el decreto 111 por parte del presidente, más aún con lo que sucedió en un medio de comunicación a nivel nacional, la ciudadanía entró en un temor, en un pánico, cerraron locales, muchas personas corrían, tenían miedo, porque no entendían lo que estaba sucediendo. Desde ahí, ¿cómo debemos actuar en una situación de conflicto? Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta la situación actual. Al menos en mucho tiempo Ecuador, no estoy muy seguro, no ha vivido un escenario como el que vivimos ahora. Hemos vivido golpes de Estado, hemos tenido ciertas clases de problemas, pero nunca hemos tenido un conflicto armado interno, al menos en lo que yo puedo recordar, en lo que yo he vivido. Teniendo este contexto, el miedo de las personas está totalmente justificado. Es una experiencia nueva, es una situación muy compleja, de la cual requiere cierto manejo de emociones. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? La emoción predominante en este aspecto es el miedo. Y este miedo viene de tantas fuentes. Miedo a la seguridad personal, miedo hacia lo que pueda pasar en nuestra familia, miedo del día a día. Me pongo en los zapatos de las personas que viven el día a día, que viven de sus negocios y se ven en la obligación de cerrarlos. Por el miedo a represalias, miedo a la situación actual con la violencia. Incluso el miedo de estas personas de cómo voy a subsistir al día siguiente si yo vivo de esto. ¿Cómo actuar? ¿Cómo reaccionar a ese miedo? Actualmente en la parte psicológica tenemos bastantes técnicas que se pueden ver en terapia. Por ejemplo, lo que más me gusta recomendar a las personas es racionalizar el problema. ¿A qué me refiero con eso? Tener una vista realista de nuestro entorno y la situación inmediata en la gente que nos encontramos. Actualmente Manabí no está tan sumido en comparación a otras partes del Ecuador como lo que vendría a ser Guayaquil. Sin embargo, el miedo persiste porque esta amenaza es a nivel nacional, nos afecta a todos por igual. No importa de dónde vengas, quién seas, el miedo nos va a afectar a todos. Y ya que usted menciona que el miedo nos va a afectar a todos, también es importante cómo decirle a un niño que estamos en una situación de conflicto y que no puede ir a compartir con sus compañeros a la escuela. La verdad, tomaría muy en cuenta la edad del niño. Como les expliqué en mi antigua entrevista, los niños entienden dependiendo de su edad. En este caso, podríamos desviar su atención a esto. Por ejemplo, no, mamá, ¿por qué no fui hoy día a la escuela? ¿Por qué no fui con mis compañeros? No, se le puede decir, actualmente, bueno, no nos pondremos técnicos con un niño, no vamos a mentirnos. Pero se le puede decir, no, mira, en vez que no fuiste hoy día a la escuela, mira, te puedes quedar hoy día con mamá puede quedarse contigo, papá te puede cuidar. ¿Lo ven? Podemos darle la opción de, tenemos más tiempo nosotros en familia, más no asustar al niño, porque si el niño no comprende que afuera no puede salir porque hay gente malintencionada atentando contra las personas, le vamos a dar miedo también al niño. Y ahora vamos a hacer dos personas interesadas en la casa. Una persona que no sabe gestionar sus emociones, como vendría a ser un niño, y una persona preocupada porque tiene que, aparte de preocuparse por el día a día, tiene que velar por la integridad de su niño, tanto emocional como físicamente. Y sobre este tema, ya que estamos hablando de niños, entiendo que por la explicación son niños menores de 5 años. ¿Cómo decirle a los adolescentes que están más seguros en casa cuando ellos quieren salir o en caso de que se encuentren en algún tipo de proceso de requisa, no poner resistencia porque recordemos que son rebeldes por naturaleza? Claro. La mal llamada del burro, que todos hemos pasado alguna vez. Perfecto. ¿A qué me refiero? Vamos con los adolescentes. En los adolescentes es más fácil el tema de racionalizar el asunto. Por ejemplo, ahí no podemos darle miedo. Debe entender las circunstancias de lo que estamos viviendo y a su vez debe entender el por qué es mejor que se quede en casa, que coopere con las autoridades, ya que va a ser un problema más grande. Es como no podemos decirle a un niño de 13, 15 años, no salgas que te castigo y te quedas sin internet. No, ya nos dan 3 vueltas en ese aspecto. Se consiguen los datos, le piden la contraseña del vecino y el castigo quedó en nada.
¿A qué me refiero? Tenemos que decirle, mira, esto pasa, pero hablando de una manera coherente, de una manera firme y directa. Esto pasa. La situación no está para que tú salgas. Hay problemas en esta parte. Es muy probable que pase esto. Te estás arriesgando innecesariamente a esto, a lo otro y demás. Poner las cosas sobre la mesa para que él entienda racionalmente y tenga su propio pensar de que, y llegue a la conclusión, es verdad, si salgo me expongo a esto. ¿Y qué pasa cuando me expongo a esto? Puedo generar miedo, puedo generar ansiedad en mi familia, en mis padres más principalmente, por los que son los que nos llevan a los chicos al colegio, son los que se encargan de ellos antes que cumplir tu mayoría de edad. Bueno, este tema es bastante amplio y complejo, más aún porque el miedo colectivo genera estragos en la ciudadanía y eso sucedió el día después, cuando todos los locales estaban cerrados, lo cual les afectaba el dinamismo económico de la ciudad y del país. ¿Cómo abordar la situación desde el punto de vista comercial? Muchas personas cierran sus tiendas, tienen miedo, escuchan cualquier golpe y piensan que es un disparo. ¿Cómo abordarlo y cómo vencer ese miedo? ¿Cómo afrontarlo? En este caso, lamentablemente, la mejor opción que tenemos es racionalizar este miedo y enfocarnos y darnos... ¿Pero qué significa racionalizarlo? Darnos a entender la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, racionalmente, al menos en la ciudad de Manta, no hubo muchos problemas salvo los primeros días, porque aquí la situación no es tan difícil como en otras partes. Pero con la gente de Guayaquil, con la gente de Quito, de ciertas partes de Quito y demás regiones del país, racionalmente, si yo abro mi tienda, me estoy exponiendo a ciertos problemas. Aún peor, si conozco que la situación en mi lugar inmediato, puede ser mi barrio, mi zona, es complicada, racionalmente tengo que decir, vale la pena para mí abrir el negocio hoy, vale la pena exponerme. Pero si lo planteas desde ese punto de vista, decir, vale la pena, y va a decir, solo vendo $2 al día, no me representa mayor cosa, va a continuar con su local cerrado y puede caer a la quiebra sin afrontar el miedo. A eso es que me refiero. Entonces, es importante, por ejemplo, como ciudadanos, decir, tener una cuota de esperanza y decir, todo va a estar bien, vamos a luchar, vamos a seguir. O seguir con ese racionamiento de la emoción del miedo. Al menos hasta que la situación se calme un poco, pienso yo, en mi humilde opinión. Pero también me pongo en los pies de esta gente, en los zapatos de estas personas que viven del día a día. Aunque sea $2, aunque sea lo que sean, ese dinero ayude a sus familias, los ayuda a ellos mismos. En este caso, ¿qué podemos hacer? Podemos tener ciertas precauciones. ¿A qué me refiero con estas precauciones? Las precauciones pueden ser unir más a la gente de la comunidad. Se puede dar a entender de que, por ejemplo, si yo noto una actividad sospechosa, si noto algún problema, se puede dar a entender alrededor de todas las personas, oigan, pasa esto, considero prudente tener precaución con tal persona, con tal individuo. Tomar precauciones en sus locales, tanto físicas, por ejemplo, la gente pone rejas. La gente, últimamente he escuchado mucho lo que es una guardia comunitaria, que entre todas las partes de la comunidad se ayudan entre sí para tener estos problemas un poco a raya. No es una solución inmediata, pero ayuda a ese sentimiento de seguridad porque entre más personas se sienten en conjunto. David, usted decía eso y también en el diálogo con nuestra compañera Tanya Zambrano y abordaba el tema de los niños. Yo creo que los niños y hasta los jóvenes, ¿no? Adolescentes, como un poco más viable tratar y darle consejos que no salgan, de ir manejándolo de acuerdo a la edad, las circunstancias que vivió el país o tratar de no alarmarlo tanto. En este caso, ¿cómo llegar a los niños? A los niños. De acuerdo a los niños, a los jóvenes y todos, ¿son diferentes temáticas o lo mismo se utiliza para las edades de niño a adolescente? Son diferentes temáticas, no podemos comparar el razonamiento de un niño con el de un adolescente, para empezar. En caso de los adolescentes es mucho más sencillo, porque ellos se puede lograr de una manera más directa y sin muchos rodeos. La situación está de esta manera, está peligroso, corres riesgo. Oye, el adolescente obviamente no va a decir, bueno, me voy al colegio y me arriesgo que me den una bala. No, eso no va a pasar. O me voy al cine, voy a pasear, claro, a jugar. Eso también tiene que darse a entender. Tenemos que hacer que los padres, me dirijo ahora mismo a los padres, lograran hacer que el adolescente entienda, pero por los medios correctos. Tú puedes amenazarlo con no vas a salir o no,
¿Y los medios correctos qué serían? Decirle la realidad que vive el país. La realidad que vive el país. No, nadie te va, por ejemplo, si le dicen a un adolescente una mentira y el adolescente lo descubre, va a perder la confianza en el padre o en la persona que le dijo la mentira. No va a confiar y va a decir, bueno, si tú me mentiste, ¿por qué debo creerte ahora? Ujú. ¿Qué garantía hay de que si yo hago lo que tú me dices, me vaya a pasar esto o no me pase? Ya no hay la confianza. Entonces. No hay la confianza. confianza. Y sin confianza No se puede vivir. no vamos Ya, a vivir. ahora, decíamos de los niños y de los adolescentes, pero hay también personas ya adultas con una formación de pronto formada o media formal, de que también son necios y que no, por mucho que le digan a un familiar, de que la situación es dura, es difícil, que no esté saliendo tanto, que no visite lugares donde hay concurrencia, porque puede suceder algún inconveniente. Crímenes que ahora desde ayer aparecieron otra vez en Manta y pueden haber vidas colaterales o víctimas colaterales. ¿Cómo llegar a ese adulto? Por ese adulto, en este caso, casos y casos. Ya. Por ejemplo, una persona realmente testaruda podemos llevarlo a donde sea y no va a entender. En este caso, lo que más se recomienda, y aunque parezca trivial, hay que seguirlo atestando, mira, puede pasar esto, lo otro. O si tenemos algún caso en lo personal, que se conozca una situación, digamos, poco fortuita, si alguien conocido o alguien cercano, se puede tomar como ejemplo. Ya. ¿Y no es necesario un psicólogo clínico en ese aspecto? El psicólogo ¿O simplemente se lo manejan a nivel de la familia o los amigos? ¿O es necesario ya un profesional como usted en este caso? Cuando pienso que debemos llevar a un profesional es cuando realmente la situación no da. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros ayudamos a las personas que lleguen usualmente cuando llega una persona al psicólogo es cuando ya, no le vamos a mentir, solo debemos ser la última opción. Y eso es triste. Ya. Nosotros vamos a la persona cuando ya la situación es muy compleja. La mayoría de los casos son así. Cuando la persona ya está por cuadros de ansiedad, está por cuadros de depresión, está con un nerviosismo extremo, incluso está con casos de fobia. Ojo, el miedo no es lo mismo que una fobia. El miedo es una sensación racional hacia algo, pero la fobia es un miedo irracional hacia cierto aspecto. Cuando ya hay que tratarlo de diferentes maneras. Claro, el miedo aún se puede racionalizar, la fobia ya no. ¿Por qué no se la puede ya? Como le digo, la fobia es catalogada como miedo irracional hacia algo, Ya. sea lo que sea. Fobia a las arañas, fobia hacia las enfermedades, que se vio bastante en la época del COVID, y perdón que me desvíe del tema, pero en la época del COVID el miedo fue tan fuerte que incluso llegó a ser somatizado para ciertas personas, le llamaban el COVID psicológico. Uh-huh. No sé si recuerdan esa época. Pero igual, hay como irlas poco a poco disuadiendo. Claro. Con temas inherentes al trabajo que ustedes manejan. Claro, en terapia tenemos algo bastante común que se llama desensibilización sistemática. ¿A qué me refiero con esto? Poco a poco se va desensibilizando a la persona sobre cierto aspecto. Sin embargo, con el miedo no lo recomendaría tanto, ya que el miedo nos prepara también para pelear o para huir en ciertos casos. Es una reacción natural del cuerpo que no podemos inhibir. Ya. Hoy hay miedo por lo que está pasando, por ejemplo, acá en Ecuador. Claro. Hay miedo en las ciudades donde hay más violencia. Se había tranquilizado Manta, pero reitero lo de ayer, otra vez comienza a haber el temor, el miedo, la incertidumbre, lo que pueda pasar, a pesar de que hay policías, hay militares, pero vuelve la situación, ¿no? Es duro, es difícil. Claro que es duro, claro que es difícil, pero también tenemos que entender otro aspecto. Ya. La sensación de seguridad que se vivió cuando salieron los militares y los policías fue muy recibida. Toda la gente se sentía un poco mejor, pensando que esto iba a cambiar de la noche a la mañana, pero tampoco es así. Que lleguen los militares a las calles, que lleguen los policías a las calles, da una sensación de seguridad, pero también tenemos que entender que son personas. Ellos no pueden simplemente venir, sacar un fusil y se acabó todo el problema de delincuencia en el país. Esto es un proceso que tiene que ir poco a poco y tenemos que tener paciencia en ese aspecto. He visto mucho en redes sociales que mucha gente se queja, los militares no están en mi zona, los policías no están por mi zona. Actualmente, supongo yo, no soy parte del plan de seguridad del gobierno, supongo que se están tratando primero las zonas más críticas del país antes de intervenir las demás. Que sí, también son personas, pero actualmente, que aunque suene crudo, hay partes que merecen más atención ahora. Ahora, hasta hoy terminan las clases virtuales, determinadas por el Ministerio de Gobierno. Ya mañana hay que hacerlas presenciales. Ese miedo no solamente del niño, de los estudiantes, sino el miedo de la familia, el papá, de la mamá, que puede justamente
a exponerse o exponerse a los niños a una situación que pueda complicar en un momento determinado algún establecimiento educativo. ¿Cómo vencerlo? Lamentablemente, en este caso, considero yo Ya. que las instituciones educativas deberían tener un plan o medidas de contingencia contra esto. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los portones de los colegios no se abran, que no se abran. Todos hemos ido a dejar a un familiar o cuando fuimos en nuestra época al colegio tenemos un portón que pasan todos los estudiantes. Perfecto, se puede no pasar por ahí, se puede pedir resguardo, al menos un policía en los portones. Se puede también, me imagino yo ahora, el tema de la salida de los estudiantes que sea de manera más ordenada o que el estudiante espere dentro en caso de que te vayan a recoger, Ya. porque muchos estudiantes van también en bus. Es decir, buscar alternativas. Buscan alternativas. O salir los niños de acuerdo al grado 2 minutos, 3 minutos antes y todo aquello. Eso también es una buena alternativa, ¿No? lo que lo pienso. Claro. Que vayan de poco a poco y vayan de manera más rápida y ordenada. Porque todos cuando uno son estudiantes se juntan afuera, se quedan en el portón, ahí está el que vende mango, el que vende bonai, y se quedan 15, 20 minutos ahí hablando con los compañeros. Pero la situación actual no da para eso. Y los maestros, en este caso, trabajar a partir de mañana de ir justamente con el mensaje de seguridad para los niños y que ellos sean justamente los ejecutores de propagarlo a través de la familia, pues, ¿no? Exactamente. Pero también con este tema tenemos que tener un poquito o mucho cuidado. ¿En qué? No ser alarmistas. Ah, ya. No ser alarmistas, Ya. porque si nosotros alarmamos a la población, el miedo simplemente va a seguir y posiblemente que lo aumentemos. No hay nada peor que una comunidad alarmada y con miedo. Cuando una comunidad que es víctima del miedo, es un miedo colectivo. ¿A qué me refiero con esto? El miedo se ha expandido por todas estas personas y es muy difícil que alguien ahí llegue a racionalizar lo que pasa o piense de una manera más calmada. ¿Cuál es la situación? Es mucho más fácil tratar a las personas uno por uno en temas de miedo a que tratarlas de manera colectiva. Bueno, también depende del caso. Como le digo, esta es una situación excepcional y los temas cotidianos, los temas de manual no suelen aplicar aquí. Porque como los vuelvo a repetir, y perdón que me repita, es una situación excepcional que no se vive todos los días. Perfecto, usted lo resalta aquello, es verdad, lo que está viviendo el Ecuador, pues creo que ha rebasado todas las perspectivas de la violencia que veníamos de manera secuencial viendo y siendo víctimas en los últimos años. Ahora, todo esto ha conllevado a que ya la parte psicológica de los ecuatorianos se haya visto un poco alterada. Y las autoridades han tomado inclusive la decisión de brindar facilidades en cuanto a atención psicológica. Por ejemplo, el caso del municipio de Manta, a través de los psicólogos que han prestado sus servicios en otras áreas, en la parte deportiva, en otros departamentos, ahora están brindando atención psicológica vía Zoom. internet, vía Zoom, de cualquiera de las plataformas. La persona que tenga cualquier inconveniente puede ingresar, hacer la consulta y al otro lado va a tener un psicólogo, sea hombre o mujer, que le va a responder justamente a esa necesidad, porque lo primero que debe hacer la persona es aceptar de que algo está pasando por su mente, algo que no le deja dormir. Entonces lo más lógico es buscar a un psicólogo para saber, descubrir, de repente es algo circunstancial o algo que inclusive puede llevar o derivarlo a otro profesional. Exactamente. Como le decía, cuando nosotros atendemos este tema de miedo, de fobias, poco a poco se tiene que llegar al tema. Muchas veces, bueno, actualmente que estamos en el tema que nos conviene hoy día, vienen personas con el miedo, con la ansiedad. ¿Y qué pasa con esto? Cuando empieza a somatizarse. Somatizarse es que ya sientes los efectos de esto, los efectos psicológicos dentro del cuerpo. Mucha gente tiembla, mucha gente empieza a perder el cabello. No me diga. No, lo siento. No le digo nada porque yo también iré por ese camino algún día. Ya, ahí sí ya se las tomó con nosotros. Entonces puede haber expresiones corporales, Claro. o inclusive de salud. Claro, los dolores de cabeza, taquicardia. Lo que llamamos la migraña, o puede confundirse inclusive. Claro.
Y todo esto es parte de los temas psicológicos, en este caso del miedo. Si no se trata de una manera adecuada, muchas veces con que una persona nos escuche realmente de me siento así, siento que pasa esto, ya es suficiente para desfogar esas emociones. Pero si ya vemos que la cosa va más a más, que ya es crítica, recomendamos la intervención de un psicólogo o un profesional o una persona de confianza que creemos que nos ayude. El retener ciertas cosas, es decir, dejar toda esa carga emocional para uno mismo, quedan dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, también puede ser negativo. Obviamente es negativo, eso en algún punto va a explotar, eso en algún punto va a salir de la peor manera posible, puede llevar incluso a un ataque de pánico. ¿Y qué es un ataque de pánico? Se preguntarán ustedes. Es básicamente que el cuerpo cree que se va a morir. Crudamente. Alucina Que el cuerpo, o sea, el cuerpo realmente cree que ya está en las últimas. Y ese ataque de pánico es horrible. He visto pacientes en pleno ataque de pánico y es una situación desesperante. Tú solo puedes esperar a que esas personas, por el amor de Dios, darles una mano. Sentir que el corazón te explota, sentir que te vuelves todo frío, sentir que las manos te sudan. Oiga, y saber que la medicina, en este caso, que es el psicólogo, no es que le va a recargar de una u otra cantidad. De repente hay gente que dice, ay, yo no tomo medicina, no nada. Esto se trata de diálogos, esto se trata de una medicina de palabras, de jueguitos y de cosas que muchas veces son tan sencillas, pero que si nosotros no la aceptamos, porque esto hay que aceptar en primer lugar, si nosotros no lo aceptamos, pues podría convertirse en un problemita tan sencillo, podría de ahí arrastrarlo a algo complicado que inclusive podría derivar en otras enfermedades ya médicas inclusive. Claro, y les puedo decir la verdad, en base a la experiencia como psicólogo, que una de las más comunes son problemas con el estómago, que pueden derivar incluso en úlceras. Wow. En la famosa gastritis. Sí, un ratito, don Rodi, antes que continúe, porque Renzo de Iniciales MQ escribe en la plataforma digital de Radiovisión de Facebook, dice, al decir racionalizar el miedo, nos quiere dar a entender que tenemos que sacarnos la idea de que el miedo es una emoción negativa, más bien es una reacción instintiva. El miedo no lo podemos evitar, pero sí controlarlo. Es bueno materializar ese miedo preguntándole al niño de qué color es tu miedo, cómo es la forma, para que en este momento de tensión jugar con el imaginario del niño que permita brindar tranquilidad en estos momentos. Saludos, gracias Renzo de las iniciales MQ por justamente ese razonamiento. Está en la sintonía y hacer la consulta. Está en la sintonía y hacer la consulta. Perfecto, en este caso, respondiendo al caballero que nos contactó por la plataforma digital, puedo decirle que si en este caso este aspecto le funciona al niño, bienvenido sea. Con los niños tampoco está todo escrito. Hay que ver qué le funciona al niño. Muchos niños son más introvertidos. Son emociones variables. Son emociones variables que el niño no sabe controlar. Y en este caso, si le funciona al niño, bienvenido sea. Es más, ¿y cuando sucede en el adulto? En el adulto, como le digo, es más fácil racionar. Ya. Sí. O sea, quizás hasta para identificarlo y buscar la solución es más fácil. Claro, porque el adulto, como ya tiene las emociones, ya ha manejado sus emociones, o idealmente, tiene un manejo mayor de sus emociones. Siempre y cuando sepa hacerlo. Muchas veces cuando un adulto no sabe controlar sus emociones, no sabe cómo se siente en primer lugar, da paso a muchos problemas. El miedo puede dar paso a cómo lo descargas, y muchas veces cuando un adulto no sabe manejar sus emociones, esto puede derivar también en violencia. Una persona, estoy triste, bueno, pues estoy violento. Estoy feliz, respondo con violencia, etcétera, 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 etcétera. Saludos para Vivian Zambrano Macías, que nos está visualizando a través de la página de Facebook. Hay otro oyente y televidente de Radio Visión Maraví en la página de Facebook que también interactúa. Dice, se llama Ariel Mayorga Zambrano. Dice, habla del psicólogo como medicina a través del diálogo. Pero, ¿y los psiquiatras? Se pregunta él. Los psiquiatras ya como les digo antes, es un profesional que ha estudiado medicina y se encarga de todo el tema neurológico y cerebral de la persona, del paciente en sí. Pero la diferencia de ellos es que ellos tienen la potestad de recetar psicofármacos. El psicólogo nunca puede medicarlo, nunca lo va a medicar. Y si un psicólogo le recomienda un psicofármaco, está cometiendo un crimen.
Claro, tal cual lo decía en la anterior oportunidad, ¿no? Lo que usted nos manifestaba, pero reitero, es la pregunta de Ariel Mayorga y los psiquiatras ya lo está usted señalando, ¿no? Porque Claro. es la interrogante del oyente. Esa es la diferencia también. La diferencia es psicólogo y psiquiatra, el ¿no? psicólogo. El psicólogo no puede medicar. Nunca. El psiquiatra sí. Exactamente. ¿Ya? Ya. Respondiéndole a nuestro televidente, al señor Ariel, un gusto, gracias por el espacio. El psiquiatra entraría ya en temas que requieren al paciente atención, valga la redundancia, psiquiátrica. O sea, eso es cuando ya ha superado, o cuando ya, como quien dice, el psicólogo dice, yo ya no puedo entrar en ese plano, vamos a transferirse. O sea, es como cuando usted acude a un hospital por cierta dolencia, pero ese médico ve que él no puede dar la solución y deriva a un especialista, más o menos así. ¿O hay una diferencia en el campo psicólogo y el psiquiatra? Más o menos es así, porque en el campo psiquiátrico también se requiere la presencia de un psicólogo para ciertos problemas. Ah, ya. Por ejemplo, la depresión se trata de la mano con un psicólogo y un psiquiatra. El psiquiatra que da los los neurofármacos para el paciente. Y otra diferencia también del psicólogo y el psiquiatra es que cuando ya llegamos al psiquiatra hablamos también de un daño ya a nivel biológico. Problemas con los neuroreceptores, con la segregación de hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya son temas biológicos que van de la mano con un psicólogo, pero también requieren cierta medicación. Muy bien, sí, ahí está la explicación. Muy importante sí. la explicación que ha dado el psicólogo. Entonces, ya estamos llegando a la parte final. Con todo lo que está pasando en la actualidad, ¿qué es lo que recomienda? Lo primero, no sé, mantener la calma, ver noticias o no ver noticias. ¿Qué es lo que el ciudadano puede acudir como para minimizar ese impacto? Porque muchos, bueno, al menos uno que ya está como un poco curado en esto porque hace periodismo desde hace mucho tiempo y como que ciertos hechos como que no le bajan ni le suben las emociones, ¿no? Tratamos de mantenernos, pero hay otras personas que no están acostumbrados a aquello, entonces ahí dice, he escuchado el pronunciamiento de algunos, dice, yo hermano por eso no veo ni escucho noticias para no enfermarme ni amargarme. En cambio otros dicen lo contrario, yo sí trato de ver todas las noticias, veo 2, 3 noticieros, escucho radio, para que según eso yo irme haciendo la idea de cómo contrarrestar aquello. Como psicólogo ya en el campo profesional, ¿cuál de las dos cosas es más acertada? No le puedo dar una respuesta clara, depende de la persona y depende de persona y persona. Hay personas que les gusta informarse para saber la realidad de lo que está pasando y hay otras personas que deciden ignorar esta parte para no sentirse afectadas. Es porque las emociones de ellas también quizás no son las mismas del uno y el otro. Exactamente, mis emociones no son las mismas que las de usted, ni las del presente, ni de la compañera. Cada cual tiene sus diferentes emociones. Exactamente, cada persona es un mundo distinto, cada cabeza es un mundo muy diferente. Y todas esas emociones van de la par de la crianza y el entorno en el cual cada persona se desenvuelve. Ahí no me alcanzaría todo el día para explicarles eso. Pero tiene algo de razón. Pero tiene toda la razón. Perfecto. Sí. Entonces estamos llegando a la parte final, siempre agradeciendo, pues, en este caso, su visita presencial acá a los estudios de Radiovisión. Y sí es importante, pues, tratar los temas que van ligados a la parte psicológica, reiteramos, porque las instituciones públicas también están incluyendo esta atención a la población, ya sea de manera virtual o en algunos casos presenciales. Sí. Oiga, solamente para destacar algo, ¿no? Ok, yo tengo que dar una noticia de un hecho de última hora. Sí, de No, última ya, hora. perfecto. Antes, para despedir a David, que nos contaba al arribar acá, ¿no? Haciendo algunas preguntas y todo, y es nieto de un gran, gran conocido personaje de la ciudad de Manta, de Manaví, del país, porque luego se afincó en la provincia, en Guayaquil, la provincia del Guaya, el Don ingeniero Asley. Asley Delgado Flor, ¿no? Él mismo. Él mismo, qué bueno. Entonces tenemos aquí a su nieto, ¿no? Como que, Así ha hecho buena inversión ha hecho en la buena inversión en la educación educación, sí. y le dijo, nieto, vas a estudiar psicología para que atienda las necesidades y los requerimientos de la población y sobre todo los que trabajan en radiovisión. Y eso quería Y por eso resaltar, estamos ¿no? aquí. Una figura, es el decir, ingeniero Asley. psicológicamente nosotros estamos 10 de 10. 10 de 10. Incluso fue presidente del Delfín Sporting Club. Ah, sí. Sí. Bueno, agradecerle por esta entrevista, gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de Radio En la Visión. parte final, Tanya Ya en la nos parte indicaba- final, importante mencionarles que sigan con nosotros, ya que en la calle 17 y avenida 22, justamente en la parte de abajo del Hotel de los Almendros, se suscitó
constituye un hecho violento donde una persona fue producto de un sicariato. La noticia está en desarrollo, nuestro equipo de reportería se está trasladando al lugar de los hechos para dar los detalles, así que agradecerles a cada uno de ustedes. Sigan con nosotros en el espacio deportivo y también síganos en redes sociales para que conozcan los detalles, que estaremos en vivo informando sobre esta situación que inicia nuevamente aquí en la ciudad de Manta con las muertes. De mi parte, agradecerles, que tengan buen día. Gracias y hasta la tarde. Don Ariel Mayorga dice, Zambrano, me gusta la entrevista. Muy bien, don Ariel, entonces gracias. Muchas gracias, y gracias también a David. Señoras y señores, llegamos a la parte final, más noticias a las 12 del mediodía, ¿cómo va Manaví? Luego, ¿cómo anochece Manaví? Con Tanji Zambrano y Rodi Vélez.